en temas matinales para llevar temas de interés y profundidad, temas históricos de interés. Hoy vamos a tratar, usted va a tratar el tema sobre un personaje importantísimo en la historia dominicana, que es Mamá Tingó, luchadora por las tierras en Yamasá. Vamos a ver, haga usted directamente la introducción. Bueno, mañana, 1 de noviembre, se conmemora un aniversario más del asesinato de Florinda Soriano Muñoz, Doña Tingó, o Mamá Tingó. Hay que saber que Mamá Tingó es un símbolo a nivel nacional y a nivel internacional de la lucha sindical campesina. Ella era de Gualey, Atoviejo, Yamasá, y era una militante de la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC, y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Los antecedentes del asesinato de Mamá Tingó, que mañana se va a conmemorar 34 años, es la lucha de la tierra para las personas que la trabajan. En el sector agrario, los títulos de propiedad que poseen los terratenientes, los militares y políticos, en muchos casos son mal adquiridos. Y ese fue el caso que se dio en Yamasá, donde una cantidad grande de familias trabajaba esa tierra durante 30 años y pretendían desalojarlos. Y para eso hubo una lucha de alambradas y desalambradas. Quiere decir, el patrón o el terrateniente, el que tenía el título, llamado Pablo Díaz, impedía o trataba de impedir que los campesinos siguieran trabajando la tierra, y ellos actuaban desalambrando. Y esta fue una lucha de los campesinos que se dio en esa época, no solamente en Yamasá, sino a nivel nacional. Los acontecimientos que ocurrieron antes de este hecho lamentable fueron una represalia de parte del terrateniente Pablo Díaz contra campesinos, y hirieron a 2 jóvenes. Además, Altagracia Rosario, una militante también, le cortaron una oreja. Y eso trajo una indignación de parte de los otros campesinos, y la FEDELAC y la CAS denunciaron esta actividad. El periodista Juan Manuel García, que era uno de los reporteros más activos en esa época, hizo varios reportajes denunciando la situación que venían padeciendo los campesinos. Y esas denuncias fueron llevadas a los tribunales. El día del acontecimiento, Doña Tingó venía de poner una querella contra Pablo Díaz, porque le habían destruido parte del trabajo que ellos habían hecho, su familia. Y después que regresaba, entonces Ernesto Díaz, llamado Turín, que era un guarda campestre de Pablo Díaz, fue quien le dio los cartuchazos. Y en la nota, la foto que aparece aquí en el programa, que hay unos símbolos rojos, unas señales rojas, significa, fueron 7 cartuchazos, uno en el corazón y otro en la cabeza, que fue que la mataron. Y esta lucha de los campesinos, especialmente de las ligas agrarias cristianas, de la FEDELAC, fue una lucha para que los campesinos sean propietarios de las tierras que ellos trabajan, con un lema que decía o dice: ni tierra sin hombres, ni hombres sin tierra. Quiere decir que hay una gran cantidad de tierra ociosa, mientras hay muchas familias de campesinos que no tienen dónde trabajar. Se ha abandonado en los últimos años el tema de la reforma agraria. Quiere decir que el Estado debe repartir, distribuir las tierras que están ociosas, tierras que son propiedad del Estado y que están sin hacer nada, mientras hay una gran cantidad de campesinos que no pueden trabajar. Y esa reforma agraria debe retomarse, porque eso fue uno de los acontecimientos que trajo este asesinato. No solamente el caso de Mamá Tingó, que es lo que nos ocupa ahora, sino un año después fue asesinado en El Ceibo otro dirigente sindical, Ernesto Frías, mejor conocido como Mr. Beca. Y se han dado muchos asesinatos
de campesinos en esta lucha por la tierra, por la propiedad, por los títulos. Y como dije anteriormente, hay muchos militares, hay muchos terratenientes, hay muchos políticos que se apropian de los títulos de propiedad de tierra y después van a desalojar a los campesinos. Que son títulos de los terrenos se apropian y se apropian de los terrenos después le sacan los títulos y después le sacan los títulos. Pero, o teniendo los títulos después van y se apropian, de los tierra. terrenos. Pero de hecho, en las últimas décadas ha habido hacia la capital de la República una gran migración de campesinos. Sí. O sea, antes el dominicano trabajaba más la tierra. E incluso esa reforma agraria que se estableció Balaguer en los años 70, que tuvo un gran apoyo de parte de distintos sectores, Sí. Fue fruto de que el dominicano todavía trabajaba mucho la tierra y había una lucha en el campo por la tierra. Pero ¿cuáles son los factores? Pero esa lucha ha bajado. Sí, ¿por qué ha habido ese éxodo? Porque no hay en el campo los servicios elementales. Quiere decir, si tú tienes una familia y tú no tienes dónde enviar tus hijos a la escuela, si tú tienes problemas de salud y no hay clínica, no hay hospitales, si no hay los transportes necesarios para tú ir a trabajar o a estudiar, entonces ha habido un descuido de parte de los gobiernos al sector campesino. Pero entonces, ¿cómo en lo de la producción, fundamentalmente, se ha abandonado la reforma agraria. Yo estoy aquí de acuerdo en parte con lo que usted dice, pero también hay un fenómeno. En los mismos pueblos, cuando usted, por ejemplo, va para el Cibao, usted ve en las entradas de esos pueblos, usted ve un grupo de motoristas, de motoconchistas, que vienen de los campos de esas ciudades a la principal urbe, a la principal metrópoli, qué sé yo, a la ciudad principal. Y usted lo ve ahí, ese grupo de hombres en motocicleta que prefieren trabajar en motocicleta que trabajar en campo. No, el problema es de propiedad. ¿Qué pasa? Si tú eres propietario de un motor, tú traes un motor, pero si tú eres propietario de la tierra, tú no vas a dejar pero hay la gente tierra. que vende tierra para comprar motor. Bueno, sí, y hay también gente que está trabajando y lo desaloja. También. Pero bueno, ¿qué ha pasado? No ha habido una continuidad, como tú dijiste, de aquella política de reforma agraria. ¿Tú te acuerdas que Vincho Castillo trabajó mucho? Sí, porque trabajó jurídicamente en eso. A las ligas agrarias, la lucha de los campesinos. Había un problema de desalojo, un problema de la tierra para el hombre que la trabaja. Pero después de ello, en el movimiento sindical, avance, Héctor, sí. En el movimiento sindical, por ejemplo, ¿por qué luchan los campesinos? Han luchado es por ser propietarios de la tierra, quiere decir ser dueño de su propia producción de trabajo. Eso no se da en la ciudad. En la ciudad nadie lucha por ser dueño de la empresa donde está trabajando, sino recibir solamente un salario. No, y tener reivindicaciones. O tener reivindicaciones. A través de los sindicatos. Entonces esta lucha de los campesinos, la lucha que tuvo Mamá Tingó, que han tenido muchos dirigentes campesinos, ¿qué ha pasado? Al no existir una posibilidad de trabajar para producir, entonces ha habido un desgaste, la gente ha tenido éxodo, no hay los servicios, no hay las atenciones en el campo, entonces se forman los cordones de miseria en las ciudades, porque la gente viene y a veces vende su tierra para venir a vivir malamente, pero sabe que en la ciudad tú vas a tener educación, tú tienes acceso a la salud y a otros servicios que no lo tienen en el campo. Hay que saber que la lucha que tuvo Mamá Tingó tiene actualmente muchos relevos. Juan Muñoz, que es un primo de Mamá Tingó, es uno de los dirigentes de la FEDELAR, y su hija, que se llama Jesús María, que se conoce mejor como Enriqueta, es una líder de la Federación de Mujeres Campesinas Mamá Tingó. Esta campesina que vive todavía en Yamasá y que anda en un motor trabajando, fue reconocida por el Programa Mundial de Alimentos en el año 2001 por su lucha en favor de los campesinos. Y además de eso, a Mamá Tingó, después del asesinato, se han hecho muchos reconocimientos. Tú recuerdas que cuando se hizo 7 días con el pueblo, Mercedes Sosa, la gran cantante argentina, habló un discurso en favor de la lucha de Mamá Tingó, que había sido recientemente, fue el mismo año que sucedió. Mercedes Sosa no es chilena. Argentina. Es Argentina. Jackie Núñez del Risco sacó un merengue que después fue interpretado por Johnny Ventura sobre Mamá Tingó, sí. En la cual parte de los recursos fueron repartidos a la familia de Mamá Tingó.
La Universidad de Trabajadores de América Latina tiene una sala que se llama Mamá Tingó. Aquí el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, que tú conoces, Sí. tiene una sala que se llama Mamá Tingó. En el año 2005 se hizo una tarja con una estatua, digamos, de Mamá Tingó en la comunidad que une a Yamasá con Guanuma. Y todos sabemos que la primera estación del metro que se va a hacer va a tener el nombre de Mamá Tingó. Mamá Tingó, sí, así es. Quiere decir Sí. que hay un reconocimiento de parte de la sociedad, de políticos, de artistas, de centros educativos, que han reconocido la labor de Mamá Tingó en la lucha sindical. Sí, como figura simbólica, la lucha por la tierra, en la República Dominicana. Y en el movimiento sindical. Y además hay que recordar, yo recuerdo, señores, cuando asesinaron a Mamá Tingó, estaba un niño, y uno oyó que eso causó una gran conmoción nacional. Nacional e internacional. Y internacional, o sea, no fue un caso aislado, fue un caso al que se le dio la connotación de vida. Sí, y los medios de comunicación actuaron y resaltaron mucho, porque no era la primera vez que mataban a una dirigente, ni un dirigente campesino, sí, sino fue el momento preciso que se dio en que ella estaba luchando precisamente sí, en contra de los terratenientes de la zona que querían adueñarse de todas esas tierras. O sea, eso es el principal símbolo, de la lucha campesina. De América Latina, no es solamente de República Dominicana. Sí. Esto ha traído, por ejemplo, en el caso de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, hoy el 40% de los miembros de la directiva son mujeres. Quiere decir que Mamá Tingó, que eso no sucedía antes, Mamá Tingó ha llevado a las mujeres que trabajan, tanto en el campo como en la ciudad, a tener una mayor participación en la lucha sindical. Y esto es importante porque es uno de los sectores donde hay mucho déficit a nivel internacional y a nivel nacional de la participación de las mujeres. Quiere decir que no solamente en el campo, sino a nivel general, Mamá Tingó ha sido un ejemplo, ha sido un modelo para toda la sociedad dominicana. Una señora analfabeta, una persona mayor, que si no era una muchacha imbuida por el entusiasmo, sino luchar. Y ella era la líder cuando se iba a hacer las operaciones de desalambrar. Ahí en ese sitio ella era la primera que iba. Y todas las personas que estaban en la organización tomaron a Mamá Tingó como un ejemplo. Mañana se van a conmemorar 34 años del asesinato. 34. Y nosotros queremos... Como pasa el tiempo. Nosotros queremos que este ejemplo del movimiento sindical, de la lucha por la tierra, de la lucha de los campesinos, nos sirva a nosotros de ejemplo para ver cómo una persona con escasos estudios o muy pocos estudios, en un sitio, porque estamos hablando de Gualey, en Atoviejo, en Yamasá, quiere decir, no estamos hablando del centro, sino estamos hablando de un sitio muy alejado de la civilización, digamos, donde los medios casi no llegaban. Por eso resaltamos a Juan Manuel García, periodista. Ahora llegan a cualquier sitio, pero en ese tiempo no llegaban. En ese tiempo no era fácil ir. No llegaban. Para llegar. Se hacía más un periodismo metropolitano. Sí. Ahora con los medios que hay, hasta con celulares se comunica uno y todas esas cosas, pero antes no había esas posibilidades. No había celular. Quiere decir que nosotros en este programa, temas matinales, queremos hoy conmemorar anticipadamente al día de mañana esta fecha simbólica para nosotros, 1 de noviembre, el asesinato de Florinda Soriano Muñoz, Mamá Tingó, que ha sido un ejemplo en la lucha sindical. Bueno, en América Latina, cuando se habla de la lucha sindical en el movimiento de los trabajadores, siempre se toma como ejemplo a nivel de América Latina la lucha de Mamá Tingó y se pone como un símbolo. Y en Europa también hemos visto varias actividades donde se destacan las funciones, las atribuciones, las cualidades de esta líder campesina de un paraje muy alejado, pero que le ha dado al movimiento sindical un contenido muy importante de el sacrificio que puede hacer un militante en la lucha en defensa de la tierra. ¿Qué ha pasado con